Pues buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva sesión de STEM Talent Girl. Hoy tenemos una sesión de la mano de Google Cloud, donde vamos a hablar de inteligencia artificial, una temática que ya venimos desarrollando a lo largo de todo este mes, centrado en el mundo de los algoritmos, de las matemáticas, ¿vale? Y hoy vamos a continuar profundizando en el mismo y vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial puede ayudar a mejorar nuestras vidas e intentar crear un mundo mejor. Y para ello tenemos dos ponentes de excepción que vienen, como ya os decía antes, del equipo de Google Cloud. Vamos a tener una primera parte más teórica, más informativa, y después una parte más práctica, donde os van a enseñar una plataforma. Y para ello vamos a contar con Concepción Díaz. Ella es la responsable de formación de Machine Learning y Big Data en Europa para Google Cloud y formadora en el programa Advanced Solutions Lab de Google a nivel mundial. Imaginaros el perfil. Ella es una apasionada de la enseñanza y de la tecnología. Durante más de 18 años de carrera ha formado a más de 8.000 personas alrededor del mundo. Es autora de más de 10 manuales de tecnología utilizados en toda Europa. Desde su pasión por la enseñanza, ella ha sido ponente en muchas conferencias relacionadas con la inteligencia artificial a nivel mundial. Y ella es profesora visitante de varias universidades europeas. Una de ellas seguro que la conocéis bien, porque es la de Oxford. También tenemos a Yolanda Azcuna. Ella es ingeniera industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Profesionalmente cuenta con más de 9 años de experiencia en el sector de la tecnología, ayudando a los clientes a desarrollar soluciones en entornos de la nube desde diferentes roles, arquitecta de soluciones y preventa técnica. Desde hace más de 3 años trabaja como ingeniera cloud en Google y previamente había trabajado también en Amazon y en Microsoft. ¿Vale? Para que tengáis una idea de los perfiles de estas dos ponentes de excepción. Así que, Conchita, Yolanda, estáis en vuestra casa. Muchísimas gracias por estar con nosotros y todo vuestro, cuando queráis. Estupendo, Enar, muchísimas gracias. Buenas tardes a todas. Yo ahora mismo, como estoy diciendo dónde estáis, finalmente estoy en Madrid porque por mi trabajo me ha tocado vivir en California, en Silicon Valley, en Nueva York, en Miami, en Londres, y ahora ya por fin me dejaron volver a mi país y hacer mi trabajo desde aquí. Así que encantada de estar con todas vosotras, y creo que vamos a tratar un tema que para mí es súper interesante y súper bonito, que es cómo la inteligencia artificial puede hacer nuestras vidas mejor, incluso cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a crear un mundo que intentemos que sea un poquito más bonito de lo que es hoy en día. Y es algo que me gusta mucho hablar sobre ello, porque muchas veces la percepción que se tiene de la inteligencia artificial es una percepción un poco negativa, y quiero que cambiéis completamente esa percepción. Primero, para contaros por qué creo que la inteligencia artificial es algo fundamental, parto con esta imagen, ¿vale? Este es mi avatar, esta soy yo, y esto que veis aquí es un dispositivo que está dentro de mi cuerpo. Esta es mi piel. Yo hace varios años llevo trabajando en tecnología toda mi vida. Entonces, yo tengo un problema de nacimiento, un problema cardíaco. No me llega a veces oxígeno al cerebro y eso hace que me desmaye y pierda el conocimiento. Entonces, hace un montón de años, mi cardiólogo me dijo: oye, Conchita, estamos haciendo un piloto en el que se mete bajo la piel un dispositivo que lo que va a hacer ese dispositivo es que vía señal GPRS, si tú estás en cualquier parte del mundo y el dispositivo detecta que tu corazón empieza a funcionar un poquito más lento y te va a faltar oxígeno en el cerebro y te puedas desmayar, eso va a generar una señal SOS de alerta en cualquier parte del mundo para que puedas ser atendida de una manera automática. ¿Quieres que probemos ese piloto contigo? Y dije, claro, o sea, me encantó esa idea. Y en ese momento yo trabajaba justamente en otra compañía que se llama Cisco, en temas de networking, y justo lo que yo hacía era mucho tema de wireless y mucho tema de conexión satelital. Y dije, ostras, cómo mola. El trabajo en el que yo estoy hoy en día es un trabajo que puede ayudar a la vida de las personas, que puede hacer que la vida de la gente sea mucho mejor. Entonces me gustó muchísimo esa idea, y de hecho es algo que llevo incorporado desde hace muchos años dentro de mi cuerpo, y es algo que ahora mismo está muy extendido en gente que tiene dolencia cardíaca. Entonces me di cuenta que con la tecnología se pueden hacer cosas súper chulas y se puede ayudar mucho a las personas. Y empecé a pensar en qué campo la tecnología
era donde más podía ayudar o donde más avance podría existir, y me di cuenta que era la inteligencia artificial. Por eso decidí moverme a la compañía donde más podría hacer temas de inteligencia artificial hoy en día, que para mí es Google. Entonces, siempre que yo hablo de inteligencia artificial, me gusta cambiarle el nombre. En vez de llamarle inteligencia artificial, prefiero llamarle inteligencia aumentada. ¿Por qué? Porque el cine ha hecho mucho daño con cosas como Terminator y cosas como máquinas futuristas que van a reemplazar a los humanos. Ha hecho que la percepción que se tiene de la inteligencia artificial a veces sea algo que da un poquito de miedo. Entonces, yo lo que siempre digo es, en vez de inteligencia artificial, lo llamo inteligencia aumentada. ¿Por qué? Porque mi idea es que en vez de que las máquinas reemplacen a los humanos, vamos a utilizar software que aumente la inteligencia propia de los humanos, que nos haga ser aún más inteligentes. ¿Y cómo podemos ser más inteligentes empleando técnicas de inteligencia artificial? Os traigo aquí una tecnología que es maravillosa, que es lo que se llama la inteligencia artificial de enjambre o Swarm AI. ¿Qué significa eso? Mirar, nuestro cerebro, por lo general solemos tener más de una neurona, no todo el mundo, pero en general solemos tener en torno a 85.000 millones de neuronas. Y además esas neuronas están interconectadas entre ellas, creando billones de conexiones. Una neurona por sí sola es capaz de hacer muy poquitas cosas, pero esa interconexión de esas billones de neuronas interconectadas y trabajando en conjunto es lo que realmente forma nuestro intelecto, es lo que nos permite hacer cosas muy complejas y cosas intelectualmente muy avanzadas, y además también forma nuestra personalidad, toda esa interconexión de neuronas. Entonces, ¿en qué consiste la tecnología de Swarm AI? Utilizar la inteligencia artificial para interconectar personas para crear un intelecto superior. Y de hecho, aquí os pongo un ejemplo. Cuando tú estás en Estados Unidos son súper conocidas las carreras de caballos, y la carrera de caballo más importante en Estados Unidos es el Kentucky Derby. Entonces, un periodista retó a una compañía de Silicon Valley a demostrar cómo la inteligencia artificial, utilizando esa tecnología de enjambre AI, podía hacer algo excepcional. Entonces, ¿qué es lo que dijeron? Queremos que nos enseñéis si utilizando esa tecnología de Swarm AI sois capaces de predecir no quién gana la carrera, sino los 4 primeros y la correcta posición de los 4 primeros. Eso es lo que se denomina trifacta, la superfecta. La superfecta te da los 4 ganadores y la posición de esos 4 ganadores. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta compañía? Utilizó ese algoritmo de enjambre AI. ¿En qué consiste ese algoritmo? Ese algoritmo consiste en conectar personas entre sí para crear un intelecto nuevo superior. Buscaron aficionados al mundo de los caballos repartidos por Estados Unidos y cogieron a 20 de esos aficionados. Y lo que hicieron fue conectar a esos 20 aficionados por medio de esta tecnología. Entonces, lo que hace esta tecnología es crear un sistema de retroalimentación, de manera que cada uno de los expertos daban sus comentarios, daban sus ideas, el algoritmo analizaba esos comentarios y en base a eso generaba preguntas a otros de los expertos, ponía en común todas las respuestas, y lo que iba haciendo es no coger la respuesta con mayor número de votos, sino en base a cruzar diferentes respuestas, generar nuevas preguntas que los expertos por sí solos los habían planteado a nivel individual, hasta que por fin dijeron, ok, creemos que esto va a ser la superfecta, creemos que esto va a ser quien va a ganar la carrera, van a ser estos 4 caballos en este orden. Entonces lo que hicieron fue darle ese resultado a la periodista, y la periodista apostó $20. ¿Qué pasó? Que unas horas más tarde había ganado $11.000. ¿Por qué? Porque la predicción fue perfecta. No se predijo qué caballo era el ganador, se predijo los 4 caballos ganadores y el orden. Y ninguna de las personas a nivel individual había sido capaz de predecirlo, pero utilizando esta tecnología fueron capaces de obtener ese resultado.
¿Por qué se llama swarm? Swarm en inglés significa enjambre. Nos hemos basado en la idea de, en la naturaleza, una hormiga, un pez, un pájaro, por sí solos no son muy inteligentes, o una abeja, pero cuando trabajan en conjunto formando una colmena, formando un banco de peces, son capaces de actuar de una manera muchísimo más inteligente. Por eso adaptamos esa palabra swarm, enjambre, que se utiliza en la naturaleza para la inteligencia artificial y se llama artificial swarm. Entonces, esto que veis aquí es como si fuera un imán, donde cada una de estas aristas es cada una de las posibles respuestas y entonces lo que se hace es interconectar los diferentes expertos que según van opinando van haciendo que ese imán se vaya moviendo hasta llegar a lo que consideramos que sería la respuesta correcta. Pero como os digo, lo que hace esa interconexión es un sistema retroalimentado que lo que va a hacer es generar preguntas y debates en función a todo lo que está procesando, recibiendo por los diferentes expertos. Y esto, por ejemplo, es una prueba que hicimos con la Universidad de Stanford hace ya 4 años. Cogimos a 8 radiólogos que tenían que predecir si en base a rayos X de pecho podías tener neumonía o no y conectamos a los radiólogos por medio de esta tecnología. Y obtuvimos mejores resultados que los que obtenían los radiólogos a nivel individual o un algoritmo de inteligencia artificial solo. Entonces, al final, la unión de inteligencia artificial con humanos para crear una inteligencia superior es lo que nos brindó los mejores resultados. Por eso a mí me encanta llamarlo inteligencia aumentada. No va a reemplazar a los humanos, va a permitir aumentar la capacidad intelectual de los resultados que obtengamos a través de humanos. Y esto es relacionado con la inteligencia. Pero imaginaos que ahora os cambio la perspectiva a la cognición. ¿Qué es la cognición? La cognición es cómo representamos o cómo entendemos el mundo. Cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos no solo a mejorar el intelecto, la inteligencia, también a mejorar nuestras capacidades cognitivas. Mirad, un proyecto en el que he trabajado que es súper chulo se llama Lookout. Cada 5 segundos una persona pierde por completo la visión. Una persona se convierte en alguien completamente ciego, aparte de todas las personas ciegas de nacimiento. Pensad que ahí perdemos la forma más básica de interconexión personal que tenemos los humanos. Entonces, miramos de qué manera podíamos utilizar la computación o la visión por computación para mejorar la vida de las personas invidentes. ¿Vale? Sabéis que Computer Vision son las técnicas de inteligencia artificial de reconocimiento de imágenes, están hoy en día mucho en juegos, están muy en día hoy en coches autónomos, pero Lookout es un proyecto en el que dijimos vamos a utilizar Computer Vision para ayudar a mejorar la vida y darle más independencia a las personas ciegas, porque consideramos que es un problema súper importante. ¿En qué consiste Lookout? Algo que tenemos todo el mundo, esto, el móvil, que lo estamos usando todo el mundo, continuamente. Igual, siempre se habla del uso negativo del móvil. La tecnología en sí no es mala, lo que es malo es el mal uso que tú das a la tecnología. Entonces, lo que decidimos fue conseguir que un teléfono fuera el asistente personal de personas ciegas. ¿Cómo? Lo que hace el teléfono, una persona invidente lleva el teléfono, como veis en esta imagen, colgado aquí del cuello. Entonces, de manera pasiva, el teléfono va tomando fotos del entorno por el que está paseando esa persona invidente, está analizando todo lo que hay alrededor de la persona invidente y si detecta que hay algo que es importante notificárselo a la persona invidente, sale un audio donde te va a notificar qué es lo que hay. Entonces, esto te va a permitir que si tú llegas a una nueva sala de reuniones y eres una persona invidente, sepas perfectamente identificar cuántas personas hay, dónde están las sillas, de una manera mucho más precisa. De hecho, aquí tenéis, por ejemplo, para que veáis, con 2 personas que estamos trabajando en el proyecto Lookout, una mujer que es artista, que hace obras de arte, y esta chica que está estudiando cómo, utilizando Lookout, tienen mayor independencia en su vida diaria.
Several paintings on a wall. Text appears. Look out to text objects, text, and people. My name is Maya Scott. I'm a theater and art instructor. I was born visually impaired. When I'm working with my supplies, they don't always end up where I want them to be. Maya draws on an art paper pad. She knocks a smartphone, which is worn on a lanyard around her neck. Dinner's at 12 o'clock. Text appears. Knock to start hearing results. Maya grabs her scissors. My name is Judith, and I am a student at San Francisco State. Outdoors, Judith with her guide dog. I became blind when I was a baby. Growing up, I had a lot of trouble going out on the street because I didn't know what signs there were out there. It was hard to just find help from people. Street light with Tex McCartney at 12 o'clock. At an intersection, she knocks her smartphone. Judith continues on. Bus stop, 21, 631. Maya pulls items from a drawer. Cashier at 12 o'clock. Person at 12 o'clock. She covers the camera on her phone. Text appears. Cover the camera to pause. Sometimes a professor asks us to have a physical copy of the paper. Alameda, free. Library at 12 o'clock. I would print the paper, but it could become lost in a pile of papers, and so it's hard to identify which one it is. At a copier, text appears. Read documents with scan mode. Couple and family counseling, Professor Kwan. Judith Lung at 12 o'clock. Judith retrieves her document. Maya in her workspace. She holds out her arms. I love that I am able to know what's around me and what's in my world so that I can choose to interact with it or not. Tennis ball at 12 o'clock. Maya reaches for a tennis ball. She rolls the ball to her dog. The lookout icon is shown. Text appears. Look out. Entonces, la idea, como os digo, es como tener un asistente que te va a mostrar qué hay a tu alrededor. Entonces, eso estamos pensando en personas invidentes. Pero si pensamos en personas videntes, el ser humano ve muy poco, ¿vale? Nuestra capacidad visual está muy, muy, muy limitada. De hecho, si veis aquí esta imagen, esto es lo que va a ver, esta imagen es lo que vería un humano, esto es lo que ve un pájaro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los pájaros son capaces de ver rayos ultravioleta por medio de campos magnéticos, a través de campos magnéticos. Nuestra visión es súper limitada y como seres humanos que queremos siempre innovar, por eso hemos inventado cosas como el telescopio, como el microscopio, para ver cosas muy pequeñas o cosas que están muy lejanas. Pues también podemos utilizar algoritmos de computer vision para ayudarnos a mejorar nuestras capacidades visuales. Por ejemplo, aquí nos puede costar un poquito encontrar dónde está situado un pájaro, pero esto simplemente es por diversión. Pero aquí resulta que esta es una serpiente que existe en Asia, súper venenosa, que en cuestión de segundos te puede matar. Entonces, contar a veces con algoritmos de reconocimiento de imagen utilizando inteligencia artificial, hemos demostrado que podemos tener una precisión mucho más grande que la que tenemos con la vista humana. Pregunta que os hago, ¿alguien sabe quién es este señor? ¿No? ¿Ni idea? Pues mirad, os cuento, este señor es Thomas Edison. Thomas Edison es un gran inventor y entre las múltiples cosas que hizo, inventó este cacharro, que es el fonógrafo. El fonógrafo es un cacharro que reproduce música. Resulta que Thomas Edison era sordo. Una persona sorda fue capaz de inventar el fonógrafo. ¿Por qué? Porque algo que hemos descubierto y contamos mucho con ello en Google es que muchas veces las personas que tienen una discapacidad son personas que otros de sus sentidos los tienen muchísimo más desarrollados. Entonces, lo que queremos siempre es pensar que una persona que tenga algún tipo de discapacidad tenemos que verlo no como algo negativo, sino tenemos que ver cómo podemos utilizar el desarrollo cognitivo de esa persona a través de sus otros sentidos para mejorar lo que tenemos hoy en día. Y este es un caso muy real que tenemos dentro de Google. Este es Dimitri. Dimitri es un matemático que trabaja dentro de Google, que Dimitri tiene un problema neurológico que le produce problemas a la hora de hablar.
cuando Dimitri habla es muy difícil entenderle. ¿Y qué ocurre? Que hoy en día todos trabajamos o estamos manejando cosas como el OK Google, el Google Home, el Google Assistant. Estamos trabajando con un montón de aplicaciones que hacen reconocimiento de voz. De hecho, mirar, acaba de saltarme el reconocimiento de voz de la oficina de Google al haber dicho la palabra. ¿Qué ocurre? Que esos algoritmos de reconocimiento de voz están entrenados, funcionan para personas que hablan de una manera que se pueda entender. Pero la cantidad de pacientes que tienen problemas de dicción o problemas en el habla debido a deficiencias neurológicas causadas o por la edad o por cualquier tipo de enfermedad degenerativa es muy grande. Entonces, la cantidad de gente que está teniendo estos problemas de habla está creciendo de manera exponencial. ¿Y qué ocurre? Que esas personas, si quieren utilizar los algoritmos de reconocimiento de voz tradicionales, no son capaces de interactuar bien con ellos. Y como os digo, estos algoritmos de reconocimiento de voz hoy en día están presentes en todas partes. ¿Pero qué ocurre? Esto es lo que ocurre si Dimitri intenta hacer reconocimiento de voz con los algoritmos tradicionales. Esto es lo que él habla, esta es la traducción, y veis lo que el teléfono está captando, es malísimo. Lo que realmente está cogiendo no tiene nada que ver con el texto real. Entonces, ¿qué hicimos? Cogimos a Dimitri muchas horas para entrenar modelos de reconocimiento de voz con su habla. De manera que pudimos mejorar con inteligencia artificial los algoritmos de reconocimiento de voz que teníamos tradicionales, de manera que ahora mismo, si comparo los dos, mirad lo que ocurre. Este es el mejorado y este es el tradicional. Entonces, fijaos cómo este traduce muchísimo mejor, hace el reconocimiento de voz muchísimo mejor que el tradicional. Y, por ejemplo, hay gente que a la hora de comunicarse no puede utilizar el habla. Y aquí tenemos el caso de Steve. Steve es un arquitecto de interiores, pero hace unos cuantos años le detectaron ELA y por ese motivo está perdiendo un montón de movilidad. Entonces, dimos vueltas a cómo podemos ayudar a Steve a tener un mayor grado de independencia. Entonces, lo que decidimos fue intentar crear algoritmos de inteligencia artificial que Steve pudiera entrenar para que, como él no es capaz de hablar, con simples movimientos muy ligeros de párpados o de ojos o de muecas, eso pudiera identificar algo que Steve necesita. De manera que, por ejemplo, si tú quieres decir yes o no, si él quiere contestar eso, fuera un movimiento muy ligero, por ejemplo, de ojos. Entonces, para eso, además, teníamos que crear la manera en la que Steve pudiera entrenar esos propios modelos de inteligencia artificial con sus propios gestos. Entonces, lo que hicimos fue crear una tecnología que se llama TensorFlow JavaScript, en la cual tú eres capaz de tener tu modelo de Machine Learning directamente desde tu navegador y de una manera súper sencilla, tú eres capaz de entrenar un modelo de Machine Learning. De manera que, de este modo, Steve podría entrenar su modelo. Por ejemplo, aquí os he puesto una demo muy sencillita, en el que utilizando esta tecnología voy a entrenar un modelo de Machine Learning para clasificar si en una imagen estoy yo sola o estoy yo con mi perra Olivia. Entonces, fijaos que aquí voy a hacer un algoritmo de reconocimiento de imagen que tiene que identificar entre dos posibles clases. Pueden ser múltiples clases, pero aquí es entre dos clases. Una que es Conchita, entonces me grabo a mí haciendo el idiota, teniendo varias imágenes de mi cara, y ahora otra clase va a ser Conchita con su perra Olivia. Entonces, doy a webcam y me grabo imágenes que identifica que no estoy sola, sino que estoy con mi perra Olivia. Entonces, esto puede ser
mínimas muecas, identificarle que eso significa no o sí, o eso significa me puedes dar esto o me puedes acercar esto, o esto significa me encuentro mal o me encuentro bien. Puedes hacer reconocimiento de imagen, reconocimiento de texto. Entonces, simplemente damos una vez que ya se ha recopilado las muestras, damos a entrenar y en menos de 2 minutos ya tenemos entrenado nuestro modelo de inteligencia artificial. Y entonces aquí, ahora vamos a probarlo, estoy yo sola, detecta que es Conchita sola, pongo a mi perra Olivia y detecta que es Conchita más Olivia. Simplemente para que veáis que, además, una cosa que es muy importante es un proyecto que tenemos dentro de Google que se llama, tenemos un proyecto muy importante que se llama AI for Good, que es del que formo yo parte muchas veces para hacer todo este tipo de proyectos, que es proyectos de inteligencia artificial para beneficio social. Y hay otro proyecto que engloba toda la inteligencia artificial dentro de Google que se llama el Democratize AI, que es además permitir a todo el mundo ser capaz de crear algoritmos de inteligencia artificial sin necesidad de tener que ser un experto en la materia. Es decir, brindar inteligencia artificial de una manera muy sencilla a todo el mundo. Entonces, lo que hicimos con Steve es entrenar modelos e integrarlos con otros dispositivos de Google. Entonces, fijaos, ese simple sonido se traduce en esto. Y ahora eso, el Speech Recognition lo detecta y el Google Home le da la respuesta. Okay, Google. Tell me a joke. Sure, here's one of my favorites. As a golfer, it's always smart to wear 2 pairs of pants. You know, in case you get a hole in one. Nunca le pidáis a Google Home que os cuente un chiste, son malísimos. Vale, entonces, otro proyecto súper bonito en el que estamos trabajando dentro de Google en la India. Hemos hecho muchas cosas en la parte sur de la India. Es relacionado con cómo intentar o cómo la inteligencia artificial puede intentar ayudarnos a salvar vidas. Las inundaciones es una causa muy grande de mortalidad en la India. Al año más de 6.000 personas mueren por inundaciones dentro de la India. Y las personas que se encuentran afectadas es tremendo, sobre todo por los monzones. ¿Qué ocurre? Que hoy en día, para predecir que va a haber una inundación, los algoritmos que existen son muy poco precisos. Entonces, por ejemplo, esta es la simulación actual que hay de que pueda producirse una inundación de un río. ¿Qué ocurre? Que como es muy preciso, al final lo que tendrías que desalojar es casi toda la ciudad. ¿Qué hace falta? Tener simulaciones muchísimo más precisas. Entonces, si veis aquí, esta es la simulación de una posible inundación dentro de la India, con ese es un río que se llama River Bajat, que muchas veces sufre inundaciones, que es muchísimo más precisa, de manera que aquí sí podemos notificar y alertar a la gente antes de tiempo para que se desaloje y evitar una mayor tragedia. Entonces, lo que hacemos es coger y crear mapas de simulación mucho más precisos. No me voy a meter en tema de tecnología profunda, pero como tenemos un montón de miles de imágenes de satélite, cogemos todas esas imágenes de satélite y creamos mapas de elevación muy precisos y utilizando redes neuronales, además allanamos y limpiamos el terreno, de manera que podemos crear modelos hidráulicos de simulación fluvial, de manera que son muy precisos y podemos notificar puntos exactos que deben de ser evacuados porque nuestro modelo predice que puede haber un flood forecasting, es decir, es un modelo que va a predecir una posible inundación. Gracias a estos modelos hidráulicos hemos generado algoritmos que están ayudando a salvar vidas. Y además, no me voy a meter en la parte tecnológica profunda, estamos trabajando con unas tecnologías que dan memoria a las redes neuronales. ¿Qué significa que les demos memoria? Que son redes neuronales que, por ejemplo, puede ser que una precipitación, una lluvia que ocurriera 2 semanas antes sea súper importante para predecir que va a haber una inundación dentro de 3 semanas. Y como somos Google, tenemos muchas maneras de alertar, tenemos muchas maneras de notificar. Cada vez que el algoritmo detecta que esto va a pasar,
tenemos muchísimos agreements con gobiernos dentro de la India para notificar que eso va a ocurrir para que se empiece a generar el desalojo. Y por último, un proyecto que también es muy chulo es el de la retinopatía diabética. Los diabéticos a veces sufren este problema, que lo que les hace es que una subida muy alta de azúcar, si presentan este problema, hacen que pierdan por completo la visión. ¿Y qué ocurre? Que es una enfermedad que si se detecta con tiempo, con detección temprana, tomando medicación se soluciona. Pero si no se detecta, ¿qué ocurre? Que te puedes quedar ciego. Entonces, ¿qué ocurre? Que en un país como la India se ha detectado que hay una escasez de más de 12.000 oftalmólogos. Pues simplemente lo que vamos a hacer ahora es, con que la persona se haga una foto de su ojo con el teléfono, vamos a ser capaces de detectar ese problema. De manera que vamos a permitir que mucha gente no pierda la visión por detección temprana, porque el problema es que mucha gente en la India no puede ir a visitar a un oftalmólogo porque hay muy pocos en función a la cantidad de gente que vive allí. Entonces, ahora simplemente haciéndose una foto de su retina, somos capaces de diagnosticar con los mismos algoritmos con los que se etiquetan imágenes en las redes sociales, ¿vale? Hemos creado una red neuronal para detectar simplemente con una imagen de tu retina que puedes tener esta retinopatía diabética, de manera que automáticamente se le pueda dar a esa persona la medicación y frenar la posibilidad de ceguera. Y sacamos un papel, JAMA es una de las publicaciones científicas más importantes del mundo y estaba entre los 10 artículos más valorados dentro de JAMA, porque además otra cosa que pudimos descubrir es que también al final tu retina es como tu DNI, y yo eso no lo sabía. Cada uno de nosotros tenemos una retina distinta y nos identifica de manera única. Y la retina identifica un montón de cosas de nosotros. Entonces, no solamente somos capaces de detectar la retinopatía diabética, que eso también te lo podría detectar un doctor si estuvieras enfrente del doctor, sino que hemos sido capaces de poder detectar enfermedades cardiovasculares que a simple vista un oftalmólogo viendo la retina no es capaz de identificarlo. ¿Por qué? Porque podemos tener algoritmos que, lo que os he dicho al principio, aumentan la capacidad cognitiva de visión humana. Entonces, os he puesto solamente unos pocos ejemplos, pero hay muchísimos. Temas relacionados con el cambio climático, temas relacionados con el tercer mundo, cómo ayudar a los campos de cultivo, temas relacionados con cómo poder hacer un mayor aprovechamiento del agua, muchísimas cosas. Entonces, la inteligencia artificial está aquí y está aquí para quedarse. Entonces, no quiero que tengamos la idea futurística de que la inteligencia artificial es mala. Quiero que penséis que la inteligencia artificial es un campo que puede hacer cosas muy buenas, que ya las está haciendo hoy en día, y por eso os animo a muchas de vosotras que sigáis por ese camino y que os metáis a mi mundo y os metáis a ingenieras de inteligencia artificial, porque realmente podréis hacer cosas que puedan cambiar el mundo. Así que con esto yo he terminado y te lo dejo todo a ti, Yolanda. Genial. Pues ahora lo que vamos a ver es, con todo esto que nos ha contado Conchita, lo que pasa muchas veces, a mí por lo menos, es que yo al principio cuando empecé a meterme en este mundo, era como que me abrumaba un poco, ¿no? Pensaba, madre mía, todo lo que tengo que saber de matemáticas, de física, y a mí siempre me han gustado, pero a la vez tampoco quería dedicarme 100% a desarrollar esos algoritmos. Entonces, lo que os vamos a enseñar ahora es una demo de cómo toda esta tecnología que hemos hablado podemos hacerla funcionar. Entonces, voy a compartir mi pantalla. A ver. Yolanda es menos friki que yo. Ella es más operativa. Efectivamente, yo soy una cosa en un mundo entre medias. A mí siempre me ha gustado mucho la tecnología, pero mucho ver los resultados y las cosas y no tanto desarrollar. Y yo a veces me asustaba un poco, ¿no? Decía, a ver si aquí no encajo. Y todo lo contrario, es que al final hay hueco para todos, ¿no? Entonces, os quería enseñar un poco cómo también ahora mismo la inteligencia artificial está tan en el día a día que tenemos soluciones o plataformas que si a nosotros se nos ocurre una idea que pensamos que se puede desarrollar con inteligencia artificial,
aunque no seamos data scientists, aunque todavía no habéis empezado a trabajar con algoritmos, etcétera, ya podemos probar y empezar a crear esos modelos y esos casos tan chulos que nos estaba enseñando Conchita. Entonces, espero que estéis viendo mi pestaña. No sé si, Conchita, me puedes confirmar. Sí, se ve perfecto, Yolanda. Perfecto, pues os íbamos a enseñar uno de estos ejemplos que hemos estado comentando un poco en un modelo práctico, ¿no? Entonces, al final, detrás de toda la parte de inteligencia artificial o de conseguir hacer que una máquina sea capaz de, pues, de identificar y de tomar dar esas etiquetas o de tomar esas decisiones, ¿no? Un poco como aprendería un humano, pues hay un proceso de aprendizaje muy similar al de un humano. ¿Y en qué consiste? Consiste en, al final, darle a un modelo un montón de ejemplos para que él sea capaz de identificar esos patrones, pues que nos van a decir que el paciente tiene una retinopatía diabética o que en este caso tiene una neumonía. Entonces, esto lo podemos hacer nosotros desarrollando desde cero, ¿no? Nosotros elegimos entre todos esos algoritmos que nos ayudan a analizar imágenes cuál es el adecuado y lo programamos, pero también ahora mismo existen otras plataformas que nos hacen la vida más fácil, como esta que os voy a enseñar ahora. Y que si a nosotros se nos ocurre la idea de que podemos crear un sistema para intentar automatizar esos diagnósticos de, por ejemplo, las neumonías, seamos capaces de, aunque no tengamos esos conocimientos, ¿no?, de desarrollo, de hacerlo. ¿Y cómo funcionan? Pues como os decía, lo que haríamos sería enseñar al modelo a aprender esto igual que lo haría un niño o un humano. Le enseñaríamos un montón de ejemplos que, como veis, yo tengo precargados aquí. Tengo un montón de imágenes de radiografías de pacientes con neumonía y sin neumonía. Si veis aquí, yo en cada imagen abajo tengo etiquetado si este paciente tenía una radiografía normal, que no mostraba ningún síntoma de tener ninguna enfermedad respiratoria, o si por el contrario se detectaba que podía haber alguna enfermedad respiratoria. Entonces lo que he hecho ha sido cargar todo ese set de imágenes, que igual que antes Conchita ha creado una colección de imágenes donde ella salía sola y otra donde salía con su perro, y entonces así ha enseñado al modelo a detectar cuándo estaba el perro y cuándo no, pues eso mismo lo haríamos, pero para crear un modelo que sepa detectar cuándo en una radiografía puede haber una posible neumonía y cuándo parece que la radiografía es normal. Esto, claro, puede reducir y detectar, puede reducir mucho el trabajo en algunos casos o el tiempo que tardan los médicos en ser capaces de revisar estas radiografías haciendo una criba previa, o incluso en algunos casos nos puede ayudar a que no se nos pasen ciertos indicadores que podemos ver en una radiografía que a lo mejor un médico, aunque sea especialista, en cierto momento, si lo ve de forma rápida, entonces puede ser como un doble check. Entonces veis que yo aquí tengo mi colección de imágenes, en este caso tengo 5.808 imágenes. Y veis que aquí lo que he hecho es que he dividido mis imágenes en 3 sectores. Entonces yo lo que hago es me quedo unas imágenes para el entrenamiento. Pues para como enseñamos a los niños, para ir enseñando esas imágenes al modelo y decirle, este tiene neumonía, esta no tiene neumonía. Luego me guardo otra cantidad de imágenes para verificar, ¿no?, y refinar ese modelo. Una vez ya he aprendido de manera genérica, voy a hacer una validación y voy a ver que mi modelo funciona y voy a ver si lo tengo que mejorar. Y por último, me guardo otra colección de imágenes para hacer lo que se llama el test, que es una vez que tengo mi modelo realizado, quiero ver cuánto de efectivo es o cuánto no, ¿no? Para ver si lo puedo utilizar o no. Entonces voy a utilizar estas imágenes que no he utilizado previamente, mi modelo no las conoce, y entonces yo le voy a exponer el modelo y me va a decir si cree que tienen neumonía o no. Y en base al acierto o no que tenga el modelo, pues veré cuál es la calidad del mismo. Entonces, como veis, aquí yo lo único que he tenido que hacer es cargar las imágenes y darle a esta etiqueta. La parte complicada, por así decirlo, del Machine Learning, que es elegir correctamente el modelo que va a analizar las imágenes y hacer todo ese desarrollo, en este caso no va a ser necesario. Tenemos una plataforma dentro de Google Cloud que lo que nos va a ayudar es a que Google al final, como lleva un montón de años trabajando en este tipo de modelos, tiene una capacidad de ayudarnos a construir ese modelo a partir de los datos que nosotros le demos sin necesidad de que tengamos que elegir nosotros el algoritmo y hacer toda esa transformación y optimización del mismo. Nos va a crear un modelo a medida, pero nos va a ahorrar todo ese trabajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Pues lo que vamos a conseguir es que nosotros aquí tengamos un modelo que lo que hemos hecho es entrenarlo con esa colección de imágenes que hemos visto antes y
que lo que va a hacer va a sernos capaz de, cuando tengamos una nueva imagen de una radiografía, perdona que no me está cargando bien, aquí, de una nueva radiografía, ser capaz de darnos esa etiqueta, de diagnosticarnos de si piensa que esa nueva imagen, esa radiografía, es posible que tenga neumonía o no. Entonces aquí vemos esos datos que os decía antes de la precisión del mismo, ¿no? Aquí veis que la precisión que nos indica es de un 95,2%. Cuanto más cerca estemos del 100% en estos dos valores, al final más preciso va a ser nuestro modelo, más seguros vamos a estar de que la etiqueta o la clasificación que hemos dado a esa imagen es la correcta. Y entonces podremos utilizar nuestro modelo. Si aquí nos diera una precisión muy baja, pues ya sabemos que habrá en muchas ocasiones que puede que nos equivoquemos. Y según sea la tipología del modelo, en algunos casos no lo vamos a poder utilizar. Sí es posible que haya muchos errores. Además, veis aquí que en este caso también nos dice, ¿no?, cuándo están produciéndose más errores, ¿no? Y vemos que el error más alto al final aparece cuando nosotros le damos, predecimos una etiqueta que es neumonía y la real sería que es normal. Entonces, estamos diagnosticando neumonía en un 6% de los casos, que realmente es muy bajito, ¿no? Pero veis que sería el error más alto cuando no era así. Entonces, esto no es ningún problema siempre que sea un porcentaje bajo, porque vemos que nuestro modelo en general funciona bastante bien y que lo podríamos utilizar pues para eso, para ayudar a agilizar los procesos de diagnóstico o para una segunda opinión, ¿no? Nos podría ayudar a toda esa validación. ¿Y cómo utilizamos este modelo, no? Es tan fácil como desde aquí, desde la propia consola, ¿no?, desde donde antes le hemos ido a dar las imágenes, vamos a poder subir una imagen. Yo en este caso previamente me he descargado una imagen de Google que mi modelo no conoce, que tenía neumonía, y la vamos a cargar. Y efectivamente, veis, nos dice aquí que con un 0,999 de posibilidades, que sería un 99,9%, este paciente probablemente tiene una neumonía. Este es un caso que, como veis, en el que hemos visto antes de Conchita, todos seríamos capaces de decir si Conchita sale con un perro o no, pero yo por lo menos en estas imágenes no soy capaz de distinguir qué radiografías tienen neumonía y cuál no. Y hemos sido capaces de crear un modelo automático que está dándonos una capacidad de tomar esas decisiones o esas etiquetas, ¿no?, de un conocimiento que no todo el mundo tiene. Entonces veis que hay un montón de ámbitos en los que podemos aplicar este tipo de tecnología y que pueden realmente hacer llegar ciertos conocimientos a ámbitos que lo tienen muy limitado, pues como veíamos el caso del diagnóstico en India, ¿no? Conocimientos que solo tienen unas cuantas personas, podemos crear un modelo que haga que sea más fácil acceder y tener una idea pues de esta categoría en el caso, por ejemplo, de las radiografías. Y este es un ejemplo, pero seguro que a vosotras también se os ocurren miles de ideas y muchas veces probablemente estabais limitadas pensando, jolín, es que tengo que desarrollarlo desde cero, tengo que saber un montón de matemáticas, de álgebra, y cuanto más sepa, mejor. De hecho, a mí cuando empecé con esto, pues me entró más el gusanillo, ¿no?, de realmente entender cómo funcionan estos modelos. Pero veis que aunque no tengáis estos conocimientos, también podéis hacer cosas muy, muy chulas relacionadas con la inteligencia artificial y realmente crear cosas que transformen el mundo, aunque os guste más la parte práctica, la parte de desarrollar los casos de estudio y luego, si os interesa, meteros más en la parte de algoritmos. Pero hay muchísimos ámbitos en los que se puede trabajar con la inteligencia artificial, sea vuestro perfil el que sea. Nada, con esto espero que os hayamos animado, ¿no?, a probar este tipo de cosas y a indagar un poco más. Y ahora yo creo que es el tiempo para, si tenéis cualquier pregunta, pues aquí estamos. Pues muchísimas gracias, chicas. Abrimos el turno de preguntas, como siempre, así que animaros, que tenemos aquí a Conchita y a Yolanda para responder todas vuestras cuestiones. Podéis escribirlas, como siempre, en el chat. Y mientras tanto, pues nada, muy interesante. Yolanda, si quieres puedes dejar de compartir, así os ven ellas en directo. Os ven la imagen. A ver las primeras preguntas, chicas. Mientras van escribiendo ellas, os quiero hacer una pregunta que nos hacen recurrentemente y sabemos que
y os la traslado. En el mundo de la inteligencia artificial ya habéis dicho que hay muchos perfiles diferentes, que no todos tienen que ser pues, ingenieros informáticos, ¿no? Tenemos intereses muy variados de todas las alumnas. ¿Realmente todo tipo de perfiles tienen cabida en la inteligencia artificial y cómo es la entrada a esos perfiles diferentes en el mundo de la inteligencia artificial? Pues mirad, yo te diría que sí, que todos tienen cabida. ¿Por qué? Y además esto es una cosa muy graciosa. Simplemente para los modelos de inteligencia artificial necesitan datos, necesitan ejemplos para ser entrenados. Y esos ejemplos tienen que ser generados por cualquier tipo de persona. Es algo que lleva pasando mucho tiempo, desde hace años, cuando se crearon, no sé si alguna vez lo habéis oído en alguna charla, cuando se crearon los primeros airbags, y los primeros airbags ya se pusieron en producción, resulta que la cantidad de víctimas mujeres y niños eran altísimos. ¿Por qué? Porque todo el testeo que se hizo para los airbags eran hechos por hombres, porque eran todos ingenieros masculinos. Entonces se dieron cuenta que en la tecnología es súper importante la diversidad. Otro ejemplo que nos ha pasado a nosotros en Google. Si un zurdo hacía un vídeo, se grababa un vídeo y lo ponía en YouTube, salía torcido. ¿Por qué? Porque todos los ejemplos que habíamos utilizado coincidió que todos los ingenieros de YouTube que generaban los ejemplos eran diestros. Entonces, grababan así, no así. Entonces, hace falta tener diversidad y hace falta generar ejemplos. Para generar ejemplos hace falta todo tipo de perfiles. Eso por un lado. Por otro lado, todas las corporaciones van a tener que introducir inteligencia artificial. Todas. En un futuro todas. Entonces, como decía Yolanda, yo digamos que soy la parte más friki, que es la que genera la matemática y los algoritmos por detrás, pero luego eso hay que incorporarlo en un hospital. Y tú tienes que formar a un médico que va a utilizar esos algoritmos. El médico no necesita conocer la matemática detrás. El médico necesita saber cómo se usa. Con lo cual, la cantidad de consultores, como Yolanda trabaja con clientes, yo no trabajo con clientes. Yolanda trabaja con clientes, Yolanda tiene que explicar cómo introducir inteligencia artificial en un banco, en un hospital, en un colegio, porque lo van a utilizar profesores, médicos, abogados. Entonces, no hace falta ser puramente técnico. ¿Por qué? Porque se está cada vez más generando software para que la inteligencia artificial se pueda aplicar de una manera muy sencilla, que es lo que os ha enseñado Yolanda. Con lo cual, cualquier persona del mundo de la tecnología va a poder incorporar inteligencia artificial de una manera sencilla. Con lo cual, por eso no hace falta, hace años, cuando yo empecé en inteligencia artificial, era un nicho. Estaba muy ligado, pues cuando iba a Stanford o ibas a Oxford, pues sí, ahí en laboratorios había mucha gente de inteligencia artificial. Eso ha cambiado. La inteligencia artificial se ha democratizado muchísimo, muchísimo, y es algo que va a estar accesible a todo el mundo, incluso a nivel educativo. Queremos, es algo que estamos presionando mucho para meter inteligencia artificial en las universidades. Contenido online cada vez hay más y gratuito y de muy buena calidad para intentar que todo el mundo pueda llegar a tener los conocimientos necesarios para aplicarla. Luego ya que quieres desarrollarla tú desde cero, eso ya fenomenal, pues ya hablamos de otros perfiles más matemáticos, más ingeniería pura. Pero para aplicar inteligencia artificial va a ser algo que cualquier perfil va a poder aplicarlo. Fenomenal, pues muchas gracias por la aclaración. Daniela nos hace una pregunta. ¿Es muy difícil aprender esas cosas o comprender todas estas cosas? Te toca, Yolanda. Pues yo creo que aquí no es muy difícil en el sentido de que es empezar poquito a poco. Y lo que os decía de mi caso, yo empecé al final con la parte más sencilla, ¿no? Que son pues las aplicaciones que nosotros vemos, pues por ejemplo, cuando utilizamos un filtro en Instagram, ¿no? Que al final eso es inteligencia artificial. Está detectando nuestros rasgos, nos está poniendo por encima ese filtro que parece que está encima de nuestra cara, y con la curiosidad de entender cómo funcionaba eso. De decir, pues tiene que localizar mis rasgos, cómo los envía, cómo predice el movimiento, y en base a eso empecé a investigar más. Entonces yo creo que es algo muy gradual, no vamos a entender todo en un día, por así decirlo, pero que es muy fácil empezar poquito a poco a cada vez saber más y ver dónde nos interesa quedarnos. Si en la parte más de ser capaces de pensar cómo podemos transformar con inteligencia artificial la medicina,
o si al revés, queremos ser nosotros quien desarrollemos esos algoritmos para un caso concreto que nos han dado. Entonces, ¿es difícil? No, porque lo que no vamos a hacer es aprender todo de un día para otro. Como vamos a empezar poquito a poco, pues habrá cosas que vamos a decir, esto no me gusta y no me meto ahí porque me parece más difícil. Pero hay un montón de otras cosas que sí que vamos a poder utilizar y que sí que nos van a ser más fáciles. Entonces, yo lo que os recomendaría es que empezaseis un poco a investigar, pues eso, a curiosear. Cuando en una aplicación veáis que se aplica algo de inteligencia artificial, pues como la búsqueda por voz, la búsqueda por imágenes, que miréis en internet cómo se hace eso. Y primero os van a contar un poco por encima, ¿no? Cómo funciona. Y a lo mejor dices, ay, pues ahora quiero profundizar más en esta parte, en cómo realmente distinguen un objeto de otro. Y a partir de ahí vayáis bajando y entendiendo más. Y entonces vais a ver que no es tan difícil como parece. Genial. Jimena tiene otra pregunta. Dice que, bueno, muy interesante, que le ha gustado mucho la charla. Y hablando del ejemplo que comentabas antes del caso de la neumonía, dice, ¿a partir de qué porcentaje se considera eficaz un programa como el que estuviste explicando antes de la neumonía? ¿La atacas tú, Yolanda, o la ataco yo? Pues como tú veas, yo en mi caso es que creo que lo que aquí depende muchísimo del caso de uso del que hablemos y del uso que se vaya a dar a ese modelo. Entonces no hay un porcentaje exacto, diría yo. Conchita, ¿tú qué opinas? Sí, es que depende, Jimena, eso nos pasa mucho, nos lo preguntan mucho, depende de qué problema quieras resolver. Tenemos diferentes patrones para medir cuánto de bueno o de malo es un modelo. Hay accuracy, pero también está precisión, recall, hay varios, hay diferentes métricas. ¿Qué ocurre? Si yo creo un algoritmo de reconocimiento de imagen para detectar, imagínate si un coche que pasa por la carretera es Fiat, Audi o Volvo, a lo mejor con que tenga un rendimiento que lo predice bien por encima del 70% me vale. Si yo hago un algoritmo de reconocimiento de imagen para detectar si una persona tiene cáncer o no, necesito que el resultado sea muy, muy, muy preciso, porque es que puedo decir que esa persona no tiene cáncer y puedo matar a esa persona. Entonces, dependiendo de qué caso de uso tenemos, hay unos niveles u otros. Entonces, no se puede establecer porque depende completamente del caso de uso. En healthcare es donde los solemos tener más elevados, porque estamos tratando con vidas humanas. Julia Lozano nos hace otra pregunta. ¿Qué pensáis del metaverso? ¿Tiene algo que ver con la inteligencia artificial? Es pregunta controvertida porque, a ver, inteligencia artificial en todo. Metaverso tiene inteligencia artificial por todos los lados. A mí me gusta mucho el trato personal y me gusta mucho el trato humano. Entonces, a mí hay una parte de metaverso que no me gusta demasiado. Y es que cada vez más, y yo me doy cuenta, yo llevo dando clase muchos años en las universidades, cada vez más la gente joven no habla entre ellos. Yo antes daba clase y en un intermedio de mi clase se ponían a charlar los compañeros y se iban a la cafetería a tomar algo. Yo ahora os lo juro, estoy dando un curso y en cuanto hago un intermedio, lo que hacen es coger el móvil y empezar a ver sus mensajes, su WhatsApp, su Facebook, Entonces, las interacciones en persona humanas cada vez son menores. Con metaverso vas a poder hacer todo prácticamente sentado en tu silla. Y vas a simular un entorno completamente real porque va a haber inteligencia artificial por detrás. Y tú no vas a tener que ir a un banco, no que hagas una transacción online como haces ahora cuando te metes en banco online. No, es que vas a tener a un avatar que va a ser tu asesor bancario que va a hablar contigo y realmente te va a tratar y te va a dar una conversación que va a parecer que es un financiero real. ¿Por qué? Porque tiene inteligencia artificial por detrás que está nutriendo cada una de las palabras que ese avatar te está diciendo. ¿Qué ocurre? Que al final creo que con el metaverso puede pasar un problema y es que las interacciones humanas cada vez vayan disminuyendo. Entonces, yo soy muy propulsora de la inteligencia artificial para, como os digo, hacer la vida de la gente mejor, pero sobre todo para fomentar la interacción entre las personas, no todo lo contrario. Entonces, para mí, metaverso en cierto modo es utilizar la inteligencia artificial para limitar las interacciones humanas reales. Entonces, por esa parte a mí, pero por supuesto hay inteligencia artificial en todo, porque vas a tener un universo virtual que va a ser casi real. ¿Por qué? Porque cada uno de esos avatares va a estar nutriéndose continuamente con información que va a recibir en tiempo real, de manera que probablemente la respuesta que te dé un avatar
que simule a un experto bancario sea mejor que la que te da un experto bancario. ¿Por qué? Porque un experto bancario al final tiene sus años de estudio, que es estudiado en la universidad, imagínate, 8 años y tiene experiencia 10 años. Pero es que el avatar del banco de metaverso va a recibir teras de información que va a procesar en tiempo real, que serían cientos de años de estudio de un financiero. Wow. Entonces, por supuesto, metaverso es todo inteligencia artificial. Qué pasada. Es impresionante, la verdad, lo que viene. Jimena nos dice, ¿cómo supisteis que queríais dedicaros a esto? La charla dice que está siendo muy interesante para que veáis el feedback. Yo por tema de salud, yo he nacido con muchos problemas de salud. Yo he nacido con un problema cardíaco, a mí se me deshacen los huesos y tengo una enfermedad de los huesos de cristal. Yo he nacido con muchas dolencias cardíacas y el darme cuenta que la tecnología podía ayudar a la calidad de vida que tiene problemas de salud me impulsó a ir a este campo. Pues yo la verdad que en mi caso es un poco más, no tiene tanto sentido, por así decirlo, pero yo era porque en un momento me di cuenta de que cada vez que quería hacer algo un poco diferente, la tecnología me ayudaba un montón. Parece muy tonto, pero yo recuerdo que cuando en mi época tenía lo que ahora sería Instagram, no antes, que teníamos como una especie de blog, yo quería ponerlo bonito y me di cuenta de que si era capaz de programar un poco y de cambiarlo, me quedaba algo chulísimo. Y entonces dije, anda, pues voy a aprender un poco a programar, y a partir de ahí me di cuenta de que la tecnología siempre me estaba ayudando. En todo lo que hacía, yo estudié ingeniería industrial, que no es realmente ser informática, pero yo me daba cuenta de que tirar de esa parte de tecnología y entender y de poderle añadir esa inteligencia adicional me ayudaba un montón. Y entonces así me empezó a encantar, y por eso os digo que yo estoy mucho en la parte de que me encanta ver cómo un negocio se puede transformar aplicando la tecnología, ¿no? Porque también me gusta mucho entender cómo funcionan las cosas. Y ahí me fui dando cuenta de que al final la pieza común siempre era la tecnología, y por eso ahora más, pese a haber estudiado algo más que era de la parte de mecánica, pues me dedico a la tecnología, y la verdad que no puedo estar más que contenta con la decisión que tomé. Qué bueno. Pues fenomenal. Oye, Conchita y Yolanda, un placer haber estado con vosotras. Me gustaría, antes de cerrar la sesión, que ya estamos más o menos en tiempo, si pudierais darles un último consejo a las chicas, a estas jóvenes estudiantes de 13, 14, 15, 16 años que tenemos aquí hoy, ¿qué consejo les daríais? Que les apasione lo que hagan. Que te gustan las matemáticas y que eso es lo que te mola, vete por las matemáticas. Que te gusta la física, vete por la física. Que no te gusta ni la matemática ni la física y te gusta la escritura, vete por la escritura. Porque al final, si pones pasión en lo que haces, vas a ser buena en ello. Y con la inteligencia artificial, los trabajos creativos también se van a fomentar mucho, porque con la inteligencia artificial también lo que se pretende es automatizar los trabajos mecánicos. Es decir, que no haya una persona en un parking 8 horas sentado para visar los tickets, sino que esas personas puedan hacer trabajos más creativos. Entonces, que os gusta de la parte... Yo también una cosa que digo es que el mundo de la tecnología mola mucho, y somos muy pocas, y hacen falta más. Porque es lo que os he dicho, para desarrollar buenos productos es vital la diversidad, es vital. Y a mí me da mucha rabia que cuando doy cursos en la universidad, por ejemplo, cuando voy a hacer los programas de doctorado de Oxford, tengo 3 chicas y 35 chicos. Y me da mucha rabia. Y no por algo feminista, no. Hablo que nuestro cerebro, la manera de pensar y nuestra visión es muy diferente y hace falta diversidad. Entonces, si os gusta este mundo de la tecnología, ir a por él, de verdad. Y si os dicen que no, que es muy difícil, no lo creáis, no es muy difícil. De verdad que parece que hay gente que dice es súper difícil, tienes que estudiar un montón y no vas a llegar. Mentira, con esfuerzo se llega. Exacto, y que probéis. Yo creo que lo mejor es probar muchas cosas y así encontrar lo que os gusta, que ahora tenemos la suerte de que tenemos un montón de recursos disponibles de forma gratuita para que cada uno pueda probar, y si algo os llama la atención, probáis. Que no os gusta, pues seguís, pero que seáis muy curiosas y seguro que vais a encontrar algo que, como os dice Conchita, que os apasione. Y que si es la tecnología, mejor, porque necesitamos muchas chicas y tiene una parte chulísima que muchas veces no se ve, pero que si probáis un poquito seguro que a muchas os va a enganchar.
Fenomenal. Pues solo para hacer una consulta, para todas aquellas chicas que quieran empezar a profundizar en inteligencia artificial desde esta charla, ¿dónde les recomendaríais que fuesen lo primero a consultar? ¿A qué curso, Pues mira, qué manual? en YouTube tenemos canales muy pedagógicos, muy didácticos y muy entretenidos. Entonces, hay contenido muy bueno que si quieres, Enar, si estás de acuerdo, yo te puedo crear una lista Claro. que tú la puedes compartir con ellas, que además Sí. os lo prometo, que es súper ameno. Y cuando vais en el metro os podéis a ver esos vídeos y de verdad vais a empezar a aprender. Porque lo bueno que tenemos hoy en día es que hay contenido muy bueno y gratuito. Y eso os va a servir para abriros el gusanillo y que veáis si queréis saber más y más. Porque para empezar, yo digo que para mí en YouTube hay contenido muy bueno. Vale, fenomenal. Pues oye, pues les pasamos esa información en cuanto nos la hagáis llegar y así podéis ir profundizando. Y antes de cerrar, Leire ha hecho una pregunta más y que no me gustaría dejarla en el tintero, si no os importa. Os preguntaba por los estudios que habéis hecho a lo largo de vuestra vida académica y si realmente importaron mucho para llegar al trabajo donde estáis. A ver, yo te cuento, Leire. Yo estudié Teleco en Madrid, pero yo soy mucho más mayor que todas vosotras. Cuando yo estudié Teleco, la inteligencia artificial, vamos, es que era algo que ni existía en los libros de texto. Yo no vi nada de inteligencia artificial en mi carrera, ¿vale? Yo cuando trabajaba con ordenadores era un Windows que era Windows NT, o sea, yo hablo de hace muchísimos años y Internet empezaba a aparecer poquito. Había un poquito de Internet y teníamos conexiones vía módem. Es decir, que lo que yo estudié en la carrera no tiene nada que ver con el trabajo que hago hoy en día. Lo que sí me sirvió la carrera es abrirme la mente. ¿Qué significa abrirme la mente? Pues en la universidad, al final, lo que te enseñan es que tienes que aprender cómo resolver un problema. Entonces me enseñó a tener que antes no había internet para buscar toda la documentación, a irme a una biblioteca, cogerme 20 libros, buscar un libro, buscar otro libro. Me enseñó a abrir mi mente, porque es cierto que en España la universidad no es como en Estados Unidos, porque luego allí he estudiado varios posgrados y allí va como muy focalizado una cosa, eres un experto en una cosa. Aquí en España tú haces una ingeniería o haces matemáticas y es todo como muy amplio, pero te abre la mente para que no te dé miedo que te diga tu jefe, oye, tienes que hacer esto, y aunque no tengas ni idea de por dónde empezar, que al final te busques la vida para saber resolver un problema. Entonces, en mi caso no tenía nada que ver, pero luego, como ya me empezó a gustar más la inteligencia artificial, pues yo lo que hice fue, yo trabajaba en temas de redes y todo el dinerito que yo ganaba, pues de todo mi sueldo lo utilizaba para ahorrar, y cuando ya tenía suficiente dinero, me iba a Estados Unidos, que era donde se daba en ese momento la inteligencia artificial, y me hacía un máster. Entonces, así es como lo hice yo, porque en España no, y en general en Europa no había mucho. Pero con la carrera no tiene nada que ver con lo que yo Sí, estudié. que no os piense que luego os va a cerrar puertas. Es verdad que es una base muy importante, pero que luego vosotros podéis ir estudiando, añadiendo cosas que si en una empresa os hacen una entrevista y dicen, jolín, esta persona, aunque ha estudiado algo totalmente diferente, por su cuenta se ha formado y ha aprendido todo esto, también, o sea, te abre muchísimas posibilidades. Entonces, es importante, ¿no?, por esa base y abrir la mente, pero que no cierra 100% pues eso, el haber estudiado una cosa u otra. Como os decía, yo soy ingeniera mecánica, programación no di en toda la carrera, pero cuando me entrevistaron y conté que había hecho cursos de Java, que había probado a desarrollar mi aplicación, dijeron, jolín, pues desde luego ganas de trabajar en tecnología tiene. Y la verdad que no me cerró la puerta, así que por eso tampoco os preocupéis, que no pasa nada y luego se pueden aprender muchas más cosas. Y que, por ejemplo, en nuestros proyectos de inteligencia artificial, en nuestros equipos, no somos todos ingenieros, tenemos lingüistas, tenemos médicos, porque para toda la parte de healthcare tenemos fisioterapeutas que nos ayudan a entender el movimiento de los huesos, tenemos de todo. O sea, en los equipos de desarrollo puros de Silicon Valley, cuando vamos allí a desarrollar los algoritmos, tenemos gente que es ingenieros agrónomos, porque para hacer algoritmos de temas de cambio climático tal, hay que saber cosas de terrenos que no tenemos ni idea. Entonces, están todos los perfiles, de verdad. Qué bueno. Pues muchísimas gracias. Ha sido súper inspirador y con muchísima información que espero que os haya gustado, chicas.
Muchísimas gracias por vuestro tiempo, Conchita y Yolanda. Gracias también a Ana, que está ahí entre bambalinas, y a todo el equipo de Google Cloud, que siempre colaboráis gustosamente con STEM Talent Girl. Y a vosotras, chicas, muchas gracias por vuestras preguntas y espero que os haya gustado. Y con esto pues cerramos la sesión y nos veremos en la siguiente, el próximo jueves. Muchísimas gracias a todas. Un besazo. Gracias a todas. Muchísimas gracias. Por vuestra parte. Hasta luego, chao. Adiós. Adiós.